Buenos días, un nuevo video de biología preuniversitaria basado en el prospecto de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco. Mi nombre es Gregorio Arteaga y el tema de hoy serán las biomoléculas inorgánicas que están dentro de un gran tema conocido como la composición química de la materia viva. Ya vimos a los bioelementos y ahora nos toca ver a las biomoléculas. Y para estudiarlas necesitamos distinguir entre biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Para eso presento unos cuantos ejemplos de ambos y la diferencia es sustancial. Mientras que las inorgánicas no tienen enlace carbono-carbono ni carbono-nitrógeno, las orgánicas sí lo tienen. En el primer grupo encontramos al agua, las sales minerales y los electrolitos, y en el segundo grupo a los carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas. Esas biomoléculas se distribuyen en todas las células de un organismo y para estudiar su cantidad necesitamos sacar un promedio celular, es decir, una célula que represente a todas estas. Entonces, de todas las moléculas por las que está formada una célula, el agua representará entre el 75 y 85%, en promedio un 80%, las proteínas 10 a 20%, en promedio 15%, los lípidos 2 a 3%, los carbohidratos 1 a 2%, las sales minerales 1%, y todo lo que no forme parte de esta lista estará dentro de la categoría de otros como un 1%. Es importante también mencionar el peso seco de una célula, que se refiere a una célula sin agua, o debemos ignorar al agua. Entonces, si viene una pregunta que dice ¿cuál es la biomolécula más abundante en peso seco de la célula?, la respuesta será proteínas. También cabe señalar la diferencia entre el porcentaje de agua en la célula, que es el 80%, y el porcentaje de agua corporal, que está entre el 60 y 65%. No es lo mismo hablar de una célula que hablar de todo un cuerpo. Bien, ya habiendo visto la distribución de las biomoléculas en el organismo, pasemos ahora a estudiar a las biomoléculas inorgánicas y comencemos por el agua. El agua tiene la forma de H2O y ya vimos que en la célula está en un 80% en promedio, pero está bajo dos formas, como agua libre y agua ligada. El agua libre representa el 95% de este 80%, mientras que el agua ligada representa el 5% restante. El agua libre corresponde a aquella que está bajo la forma de H2O, mientras que el agua ligada es el agua inmovilizada y atrapada dentro de otras estructuras. Es decir, el agua se separa en hidrógenos y OHs y se une a otros compuestos como por ejemplo las proteínas. Ahora hagamos un ejemplo para entender mejor esa distribución. Imaginemos que tenemos solamente 1000 moléculas que forman una célula. De estas, 800 serán moléculas de agua. El agua libre, por lo tanto, será el 95%, serían 760 moléculas de agua, y el agua ligada serán 40 moléculas. Seguimos con la estructura química de una molécula de agua. Este tiene la forma de un triángulo isósceles, es decir, tiene dos lados iguales y un ángulo obtuso que corresponde a la posición del átomo de oxígeno. Este ángulo mide 104.5 grados, que podríamos aproximar a 105 grados, y la medida de los lados del centro del átomo de hidrógeno al centro del átomo de oxígeno es 0.96 Armstrongs. Recordemos que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros. El oxígeno y el hidrógeno de una molécula de agua se unen por un enlace covalente simple, sin ningún nombre especial, es decir, se forma por la compartición de dos electrones, uno del oxígeno y uno del hidrógeno, como se ve en la imagen. Veremos también que los electrones de toda esta molécula de agua se inclinan un poco más hacia el oxígeno. Esto se debe a que el oxígeno e hidrógeno tienen distintas fuerzas de atracción de electrones hacia su núcleo o hacia su nube electrónica. Esta fuerza se conoce como electronegatividad. La electronegatividad es mayor en el oxígeno que en los hidrógenos, por lo que los electrones se inclinarán más hacia la nube electrónica del oxígeno. De esta manera el oxígeno estaría aparentemente ganando dos electrones y adquiriendo cargas negativas, y como es aparente, se conoce como carga parcial. De la misma manera, los hidrógenos aparentemente pierden un electrón, quedándose con solo un protón en su núcleo, por lo que quedarán con una carga parcial positiva cada uno. Es por esta razón que el agua tiene un extremo positivo y un extremo negativo y se considera una molécula polar. Esta polaridad hace que una molécula de agua, por atracciones entre cargas positivas y negativas, pueda unirse con otras moléculas de agua. Por su extremo positivo se podrá unir con dos moléculas de agua y por el negativo con otras dos. Eso a través de un enlace de atracción electrostático conocido como puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno también es importante para formar estructuras complejas tridimensionales de proteínas y ácidos nucleicos. ¿A qué me refiero? Hagamos un paréntesis. Veamos esta proteína que está en la membrana celular. Esta tiene una composición interna formada por aminoácidos que se agrupan en ciertos niveles. Primero forman una estructura lineal conocida como estructura primaria, luego se enrollarán para formar la estructura secundaria, luego ese enrollamiento se sigue enrollando para formar la estructura terciaria, y la unión de dos o más estructuras terciarias hacen una estructura cuaternaria. Eso es la formación de la estructura tridimensional de la proteína. Una proteína con estructura primaria básicamente no sirve, tiene que llegar a la estructura terciaria o cuaternaria para que comience su actividad. Y como vimos, llega a estas formas elongándose, y lo hace gracias a diversos enlaces, entre ellos los puentes de hidrógeno, que también servirán para elongar a los ácidos nucleicos como el ADN y formar su estructura también tridimensional.
Veamos ahora las propiedades biológicas del agua. Comencemos con el poder solvente, que es la capacidad del agua de servir como disolvente de una gran variedad de sustancias debido a su naturaleza polar. Gracias a esto al agua se le conoce como el solvente universal. Químicamente las sustancias que se vierten son conocidas como soluto, sobre la cual se vierten se conocen como solventes, y la unión homogénea de estas se conoce como solución. Pero veamos algunas diferencias. No será lo mismo disolver sal que disolver azúcar. Para eso veamos este ejemplo. En un vaso mezclaremos sal y en el otro azúcar. La sal es un compuesto iónico, es decir, sus componentes simplemente se unen por atracción de cargas contrarias, mientras que el azúcar es un compuesto covalente, es decir, sus enlaces se forman por la compartición de electrones. Entonces, cuando un soluto iónico tiene contacto con el agua, este se va a descomponer en sus partes positivas y negativas con la sola presencia del agua. Y si lo queremos ver químicamente sería así. El soluto iónico, en contacto con el agua, se descompone en sus iones positivos y negativos, y su ecuación química sería esta. Y a esto le llamaremos disociación. En cambio, si se mezcla un soluto covalente como este azúcar coloreada de azul, el compuesto no se descompondrá y se esparcirá de manera homogénea en todo el solvente, y a esto le llamaremos dilución o disolución. La siguiente propiedad es el calor de vaporización, y para explicar esto, veamos una escala termométrica en la que marcaremos los puntos de 0 grados centígrados y 100 grados centígrados. ¿Por qué estos puntos? Porque acá es donde el agua cambia de estado. A 0 grados el agua cambia de sólido a líquido, por lo que tendremos en este punto agua sólida y agua líquida. Y trabajaremos con un gramito, y para convertir ese gramo de agua sólida a un gramo de agua líquida, mediante el proceso conocido como fusión, necesitaremos cierta cantidad de calor conocido como calor de fusión o calor latente de fusión. Este no es el que estudiaremos. El que estudiaremos y nos interesa es el siguiente, el que convertirá un gramo de agua líquida en un gramo de vapor de agua. Este es el calor que conocemos como calor de vaporización, porque el proceso de cambio de estado de líquido a vapor se denomina justamente vaporización. El agua también puede pasar de agua líquida a vapor a 37 grados centígrados, pero con un valor más alto de calor de vaporización. Entonces tendremos dos valores para el calor de vaporización, uno a 100 grados centígrados, que será 539 calorías por cada gramo, y a 37 grados centígrados será un poco más, 575 calorías por cada gramo. Entonces el calor de vaporización se define como la cantidad de calor que necesita un gramo de agua para pasar del estado líquido al estado de vapor. La siguiente propiedad es la hidrólisis. Hidro es agua, lisis, destrucción o descomposición. Entonces esta propiedad consiste en la descomposición de moléculas por acción del agua. Eso sucede porque una estructura reacciona con el agua y se descompone en dos partes, y el agua pasará a formar parte de su composición dividiéndose también en OH y H. Démonos cuenta que acá podemos apreciar cómo el agua libre pasa a formar agua ligada. Si esa reacción hubiera ocurrido con la sal estudiada en la propiedad de poder solvente, esa sal se hubiera descompuesto en iones positivos y negativos, pero el agua habría pasado a formar parte de la composición de estos productos, y la relación sería la siguiente. Si aún no te das cuenta, acá tenemos dos reacciones, una corresponde a disociación y otra corresponde a hidrólisis. Puedes pausar el video y pensar un momento en cuál es cuál. La primera es disociación porque la sola presencia del agua está separando los iones, y la segunda sería hidrólisis porque el agua está participando en la reacción formando parte de la estructura de los productos. La tercera propiedad es la capacidad reactante del agua, lo que significa que el agua participa en toda reacción química de un organismo, no siempre interviniendo directamente, pero siempre se necesita de un medio acuoso. Por ejemplo, la amilasa salival que digiere dulces en la saliva no podría hacerlo si el ambiente fuera seco. La tensión superficial es otra propiedad que se refiere a la fuerza que ejercen las moléculas de agua hacia una superficie libre, como en una tina de agua. Esta fuerza formará en dicha superficie una membrana conocida como película de tensión superficial, y si un animalito pesa menos que esta fuerza ejercida hacia la superficie, la película resistirá y podrá caminar sobre el agua, pero si pesa más que esta fuerza, la película se romperá y el animal se sumergirá. Las siguientes propiedades son la adhesión y la cohesión. Mientras que la adhesión es la capacidad del agua de unirse a otras moléculas polares, la cohesión es la capacidad de unirse a otras moléculas de agua. A su vez, la cohesión entre las moléculas es lo suficientemente fuerte y cercana como para convertir el agua en un líquido prácticamente incompresible y resistente, con lo que explica la turgencia de las plantas, que es el erguimiento que tienen gracias a sus vacuolas llenas de agua. También explicamos la capacidad del agua de formar esqueletos hidrostáticos, que son la estructura de soporte de algunos organismos como la lombriz de tierra. Además, guiado por estas fuerzas de atracción, la adhesión y la cohesión, el agua puede atravesar lugares estrechos, fenómeno conocido como capilaridad. Finalmente tenemos la tixotropía, la propiedad por la que el agua, en su unión con proteínas, forma un cuarto estado de la materia conocida como estado coloidal, un estado gelatinoso y viscoso conocido como gel, que se observa en la parte externa del citoplasma de las células rodeando el estado acuoso que normalmente conocemos como estado de sol. Eso toma especial importancia en las amebas, donde estas zonas externa e interna del citoplasma se conocen como plasma gel y plasma sol respectivamente. Los movimientos dentro del citoplasma de esta ameba inducen una invasión de gel a sol y viceversa, lo que culminará con la formación de un pseudópodo.
Así terminamos con las propiedades del agua y comenzamos con las funciones, que son bastante diferentes. Las primeras funciones son la lubricación o acción lubricante y la de amortiguador mecánico. Lubricante quiere decir que protege de la fricción brusca y amortiguador quiere decir que protege de golpes. Pero, ¿dónde hace esto el agua? Pues en todos los órganos y estructuras del cuerpo. Para muestra, una articulación en la que vemos líquido sinovial entre los huesos para evitar el golpe y la fricción directa entre estos dos huesos. Y la membrana pleural que contiene en el interior líquido pleural para proteger a los pulmones de golpes y evitar la fricción brusca al respirar. El agua también tiene una función de transporte, porque llega a distintos solutos en un organismo. El fluido más importante es la sangre, que transporta nutrientes, oxígeno y CO2. La orina transporta sustancias de desechos hacia el exterior, y el sistema linfático transporta lípidos, proteínas y linfocitos en todo el cuerpo. El agua como termorregulador, pues es lógico, regula la temperatura corporal. Es así que en un día caluroso de ejercicio, el cuerpo se calienta y queremos muchas veces un baldazo de agua fría, y pues tu cuerpo te lo da, pero en pequeñas gotas de sudor. Y no es que el sudor vaya dejando rastro, el sudor se evapora con el calor que estamos generando. Y como nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados, pues necesitaremos 575 calorías por cada gramo de agua en el sudor. Entonces, esta función del agua se relaciona con una propiedad, la propiedad de calor de vaporización. La última función del agua es la fotosíntesis, realizada en organismos autótrofos, como las plantas. Esta consiste en la transformación de energía lumínica en energía química almacenable en moléculas. La reacción consiste en tomar CO2 por las hojas y agua por las raíces para convertirlas en carbohidratos y oxígeno molecular. Balanceando la ecuación tendríamos 6 CO2, 6 aguas, que por acción de la energía lumínica forman un carbohidrato y 6 oxígenos moleculares. Pero esta es una ecuación pasada de moda. Actualmente se considera la fotosíntesis como una reacción con reposición de agua, es decir, tiene que haber agua tanto al inicio como al final de la reacción. Y como esto es una ecuación química, esto se logra sumando convenientemente 6 aguas a los reactantes y 6 aguas a los productos, y tendremos una nueva ecuación con reposición de agua. El agua también puede ocasionar problemas de pérdida y retención en el cuerpo. La pérdida puede desencadenar una deshidratación y la retención puede desencadenar un edema. La deshidratación es la pérdida excesiva de agua corporal. Entre las causas tenemos la sudoración, diarreas, vómitos, los periodos menstruales en las mujeres, el consumo de alcohol, una hemorragia y las quemaduras. En una quemadura dañamos la piel, que sirve como barrera para no perder agua por evaporación. Entonces, si la dañamos, estaríamos perdiendo agua por este proceso. Y un edema es la acumulación de agua en los tejidos y puede deberse a diversas causas, entre las más importantes, la pérdida de proteínas de la sangre. Hay que tener en cuenta que cuando perdemos o retenemos líquido, este no solo es agua, sino que también tiene distintos solutos en suspensión como electrolitos y sales minerales. Bien, eso fue todo. Si llegaste hasta acá, te mereces estos memes y esta frasecita hermosa. Chao.